Muy buenas, penúltima cita de la temporada y como siempre vamos a hacer aquí un buen análisis a modo de previa. Además, vamos a analizar este circuito de Lost Trail que no tiene absolutamente nada que ver con el de Las Vegas. Poco a poco iréis entendiendo por qué, porque vamos a empezar analizando los datos, que esto ya os va a dar una buena pista, pero luego entraremos a hablar, como siempre, de la zona de DRS, la diferencia entre los sectores, cómo se traza cada curva, la telemetría para entenderlo todo mejor. Hablaremos, por supuesto, de reglajes para ver quién puede ir mejor y quién puede ir peor. Todo lo que necesitáis para disfrutar mucho más de este gran premio y además que mejoréis un poquito también en el simulador si es vuestro caso. Así que nada, empezando ya con los datos directamente, como siempre empezando por la longitud. Es un circuito que está en la media, no son muchos kilómetros como era en el caso de Las Vegas, tenemos 5,4 kilómetros, me refiero que es prácticamente, ya digo, la media. Sí que es verdad que la media la baja muchos circuitos como Mónaco, como Zandvoort y demás, pero lo normal es que un circuito esté entre 5 kilómetros y medio. Después, otra diferencia también drástica respecto al circuito de Las Vegas es que la distancia desde la meta hasta el primer punto de frenada son bastantes más metros de los que teníamos allí. Por tanto, sí que se vio bastante acción en esos metros en Las Vegas de forma sorprendente, pero aquí lo normal sería tener más acción todavía, porque al final son más metros en los que los pilotos pueden pillar el rebufo, buscarse un hueco, intentar adelantar y luego ya veremos cómo son las curvas 1, 2 y 3 que son bastante interesantes también para la salida. Y en cuanto a las vueltas son 57, al menos en la carrera larga, la del domingo, y es interesante porque Pirelli ha establecido como stint máximo 25 vueltas, es decir, con ningún neumático se pueden dar más de 25 vueltas y esto es una medida de seguridad que ha puesto, como digo, el fabricante de los neumáticos de la Fórmula 1, que es Pirelli. Por tanto, son 57 vueltas, pero no vamos a ver stints súper largos de 30 a 40 vueltas porque, ya digo, por la normativa este año está prohibido. Y en cuanto a las curvas, en total hay 16, que veis que son relativamente pocas, más o menos en la media, pero era un circuito un poco por encima de la media. Por tanto, si hacemos el ratio curvas por kilómetro, nos quedan 2,95, menos de 3 curvas por cada kilómetro de circuito, y eso hace que no sea un circuito muy denso, al menos en cuanto al número de las curvas, porque por supuesto influye también cómo son estas curvas, si son más cortas, si son más largas, y aquí tenemos un circuito de curvas bastante largas que se enlazan unas con otras. De hecho, después veremos el porcentaje de vuelta en recta y lo entenderéis todavía mejor. Y en cuanto al desequilibrio izquierda-derecha, también está muy desequilibrado, como era en el caso de Las Vegas, pero al revés. Allí tenemos muchas más curvas hacia la izquierda y aquí tenemos muchas más curvas hacia la derecha. En este caso se corre en sentido horario y además no solo eso, sino que de baja velocidad apenas hay una curva más o menos hacia la izquierda, pero luego de velocidad y media hay bastante, sobre todo hacia la derecha, y de alta velocidad, que es lo que caracteriza sin duda este circuito, también hay muchas más hacia la derecha. Por tanto, el lado izquierdo del coche es el que más desgaste va a sufrir y quizás sobre todo el delantero izquierdo, porque en estas curvas rápidas donde van mucho tiempo a mucha velocidad con el volante girado a la derecha, ese neumático delantero izquierdo suele ser el que más sufra. Y también en los cambios bruscos de giro, que también hay alguno que otro por aquí. Así que un desequilibrio también como el que podíamos prever en Las Vegas, pero en un neumático que no tiene nada que ver. Allí era sobre todo rectas y curvas de baja velocidad o media. Aquí es sobre todo curvas muy largas de alta velocidad y encima para la derecha, que en la de Las Vegas eran hacia la izquierda la mayoría. Y en cuanto a los frenos, nada que ver. Hay 7 frenadas de estas que tienen que aparecer sí o sí, como yo suelo decir, porque hay alguna levantada del pie del acelerador, que bueno, que a lo mejor un pequeño toquecito de freno se termina dando, pero frenadas más o menos importantes solamente hay 7, no son muchas, es más o menos la media, y poniendo por supuesto siempre el mismo límite para todos los circuitos, que sabéis que estos datos los saco del simulador. Entonces luego transformo estos datos para sacar los gráficos y todo esto, y siempre establezco el límite de lo que se considera frenada muy fuerte en función de la temperatura, como os decía en anteriores vídeos, porque si es una frenada con un poquito de giro, pues ya no vas a frenar muy intenso, pero a lo mejor son muchos metros, entonces la temperatura del freno sube mucho. Si es una frenada un poquito más corta, pero con una intensidad al pedal del freno brutal, también sube mucho la temperatura. Por eso establezco yo ese límite, o al menos utilizo esa variable. Y con esa variable, como decía, que no me enrollo mucho, es el único circuito este de Qatar que no tiene ninguna frenada fuerte. Hay 7 frenadas que son más o menos importantes, de bastantes metros, porque hay algunas curvas que son muy largas, es prácticamente todo frenada en giro, pero frenada fuerte como tal no hay ninguna. Y venimos del único circuito que tenía 4 frenadas muy fuertes. Por eso es una diferencia brutal también en cuanto a los frenos. Por supuesto, no se va mucho porcentaje de la vuelta pisando ese pedal, deberíamos estar en torno a un 10% mínimo de la vuelta, que esto pues, puede subir a un 11, a un 12 en función de las condiciones, pero ya veis al mismo nivel que Silverstone, que todos lo conocemos mucho mejor que Qatar, y es un circuito en el que no es protagonista el pedal del freno, sino que es un circuito de ir mucho tiempo con el volante a medio gas. Y de hecho, si nos fijamos en el otro pedal, el del acelerador,
Ahí vemos que no es un circuito en el que vayamos mucho porcentaje de la vuelta pisando el acelerador a fondo, y ahí tenemos la clave. Si no vamos mucho tiempo pisando el acelerador a fondo y tampoco tocando el pedal del freno, pues es que vamos bastante tiempo o sin tocar ninguno de los dos pedales, que no se hace tampoco mucho, excepto cuando estás aplicando lift and coast y todo esto, o que vas en un porcentaje intermedio de acelerador. Y esto se da muchísimo porque hay muchas curvas que son muy largas, incluso que se enlazan, y hay que ir jugando un poquito con el acelerador, y ahí se va pues a lo mejor un 70, un 20% porque levantas mucho, pero no se llega a aplicar presión al pedal del freno. Ya veis, un circuito que no tiene nada que ver con el de Las Vegas, que era apretar el acelerador a fondo, soltar para frenada muy fuerte y luego en cuanto puedas acelerador a fondo otra vez durante muchísimos kilómetros de recta, que aquí realmente no tenemos. De hecho, terminamos por ahí por los datos del giro de volante y veis que es uno de los circuitos en los que menos porcentaje de la vuelta se va con el volante totalmente recto, y no porque no haya rectas, que hay una recta de meta, sino porque el resto del circuito es constantemente enlazando una curva con otra, y ahí lógicamente los pilotos no tienen descanso. Y luego, si nos fijamos también en el giro absoluto medio, es decir, no tenemos en cuenta si es izquierda o derecha, por eso digo absoluto, y cuál es la media de lo que se está girando, pues unos 28 grados. Es mucho más de lo que teníamos en Las Vegas, por supuesto, pero tampoco llega a extremos como puede ser el circuito de Zandvoort o Mónaco o Singapur. Así que ya ves, un circuito bastante más en la media, un circuito bastante más normal entre comillas, pero que si nos ponemos a mirar ahí con el microscopio cada detalle, nos sale que no es un circuito estándar en el que si tienes un coche que va bien en recta o en frenadas o tal, vas a sacar rendimiento. Aquí va a ir bien sobre todo quien vaya bien en curvas rápidas, circuitos como Silverstone, circuitos como Suzuka, esos son los que más se pueden parecer a esto, y hay un equipo que claramente suele ir bien en estos circuitos, que es McLaren, pero también es cierto que es un circuito que abre la posibilidad que pase muchas cosas, porque solo hay un entrenamiento libre, por tanto la puesta a punto del coche es más complicada. Esto de las estrategias limitadas a un máximo de 25 vueltas también puede condicionar bastante. Hay varios factores, ya digo, que pueden hacer que el claro favorito, que en este caso es McLaren, pueda sufrir también. Y ahora ya sí, con este contexto bien hecho, vamos a analizar este trazado, que como yo os decía, la mayoría de curvas son de velocidad media, de velocidad alta. Hay alguna recta, como es la recta de meta, que la tenemos aquí, pero no es muy larga. Y además los pequeños tramos de recta que tenemos pues tampoco son demasiado largos, están como muy bien divididos, muy bien cortaditos, y no tenemos rectas larguísimas como teníamos por ejemplo en Las Vegas. Además es un asfalto que sí que es cierto que se puede ensuciar mucho porque está ahí en medio del desierto, pero no es un trazado urbano como el que teníamos en Las Vegas, así que también muy diferente. La elección de Pirelli también es muy diferente porque a Las Vegas llevaban unos neumáticos más blandos de lo que van a llevar aquí. La presión mínima de los neumáticos, que también la establece Pirelli, también es diferente, o sea que es que cambia radicalmente la película. Entonces, otra cuestión también muy diferente respecto a Las Vegas, que allí tenemos tres sectores diferentes entre sí. Aquí, si vas bien en curva media y curva rápida, vas a ir bien en prácticamente todos los sectores. De hecho, la recta de meta está dividida a la mitad, por tanto, el drag te va a afectar más en este tramo, que es el del primer sector, pero luego esta curva es de velocidad media, esta también, esta es de alta velocidad. Estas dos curvas son muy rápidas, que aunque las veis así que parecen de 90 grados, son muy largas, muy redondeadas, el circuito es súper ancho, los pianos también, o sea que son de más velocidad de la que parece. Luego en el segundo sector, otra curva de velocidad media tirando a baja, que esta es la de menor velocidad del circuito, y luego tenemos esta velocidad media, velocidad alta, velocidad media y este pequeñito tramo de recta. Tercer sector, más de lo mismo, curvas de muchísima velocidad aquí, mucha velocidad aquí, curva de velocidad media y el inicio de la recta de meta, donde tampoco se alcanza una velocidad brutal todavía porque lógicamente cuando más rápido van es en el primer sector. Así que ya veis, si vas bien en curva media y curva rápida, vas bien en prácticamente todos los sectores. Así que puedes penalizar un poquito más del drag en el primero, o quizá en el segundo también por esta parte de aquí, en el tercero algo menos, pero también por aquí. O sea que es que está prácticamente calcado los tres sectores. Si vas bien en los pianos, en los tres. Si vas bien en frenada, pues vas a sacar el mismo beneficio en prácticamente los tres, aunque no es un gran beneficio, como hemos visto antes con los datos. Así que ya veis, no hay grandes diferencias en los sectores, por tanto sí que pierde un poco el interés que podíamos tener en mirar los tiempos por sectores de cada uno de los equipos. Pero bueno, aún así los miraremos porque somos muy frikis y nos encanta este mundo. Entonces, dicho esto, zonas de DRS, ¿dónde se adelanta? Pues se va a adelantar única y exclusivamente en esta recta de meta. Sí que puede aparecer algún otro adelantamiento, por supuesto, incluso en las frenadas de por aquí, en estas curvas que son un poquito más cerradas, porque el circuito es súper ancho, como yo os decía, por tanto puedes jugar con la trazada, puedes intentar algún exterior, sorprender por el interior tirando el coche tarde. Este tipo de cosas se pueden dar en el circuito de Qatar, pero lo normal es intentar conservar los neumáticos y no sobrecalentarlos durante todo el circuito para salir pegadito tras la curva 16, que es la última, e intentar el adelantamiento aquí. Unos cuantos metros solo con un rebufo,
todos estos con DRS, y luego la frenada 1 no es que la puedas apurar como tal porque prácticamente toda la frenada es en giro, entonces es un poco más complicado. Lo normal sería en todo caso jugar con la trazada atacando por fuera o algo así, porque si vas por fuera la 1 tienes todas las de perder, es verdad, pero si eres capaz de mantenerte, luego vas por dentro en la 2 y has ganado la posición. Se podría dar también, pero vamos, que es un circuito en el que sí que es bastante complicado adelantar, como ya digo, porque si además te mantienes muy cerquita del piloto que va adelante, empiezas a sobrecalentar los neumáticos, incluso los frenos, porque aquí no sufren mucho, pero el conducto de refrigeración, esa abertura que tienen los coches para meter aire, también es muy estrechita. Entonces se ajusta una cosa con la otra y si vas tanto tiempo a pegar al coche delante puedes llegar a sufrir de los frenos, la refrigeración de la unidad de potencia también va a sufrir mucho aquí y no es un circuito en el que puedas recargar precisamente fácil, sino que estás más bien descargando en casi todo el circuito. Un circuito bastante interesante y como digo, es que no tiene nada que ver con el circuito de Las Vegas. Y antes de pasar a analizar cada una de las curvas, que las tenemos por aquí, recordaos que en Level Up Academy tenéis una cantidad de cursos para aprender a trazar las curvas brutales, o sea, tenéis más de 60 cursos, tenéis las masterclasses, tenéis los setups siempre explicados con un vídeo cortito. Si no está el setup de SimRacing que vosotros queréis, lo podéis pedir y lo saco en cuanto pueda. Tenéis el soporte para las dudas, tenéis las descargas, tenéis los certificados, que tenéis absolutamente todo. Y además ahora podéis aprovechar también una promoción del Black Friday, como en prácticamente todas partes, que os ahorráis un 20% cada mes. Entonces pilláis 4 meses y os sale en vez de a 25 a 20 el mes. Y además lo bueno es que no solo son estos 4 meses y luego ya entras en una tarifa normal, sino que lo puedes mantener todas las veces que tú quieras. A los 4 meses puedes renovar al mismo precio y a los otros 4 meses también y así hasta que tú quieras. Si quieres solo 4 meses, pues te das de alta y luego cancelas y se acabó, ¿vale? Esto es como siempre. Lo único que en vez de tener una promoción o un precio por mes, vais a tener un precio por cuatrimestre. Y ya está, es tan sencillo como eso. Solo va a estar disponible unos días, lógicamente, así que yo sí que os recomiendo que lo aprovechéis. De hecho, hay gente que no sabe si le va a sacar mucho partido porque ve muchos cursos, pero no sabe si le van a gustar o no. Si os metéis en el apartado de itinerarios, ahí tenéis un listado con los cursos que yo recomiendo en función de cada perfil, si sois ingenieros o simracers o lo que sea, y ahí vais a ver la cantidad de cursos que hay. Y de hecho, por si tenéis alguna duda de si merece la pena estar tanto tiempo, el otro día se pasaba por los directos una persona que decía que lleva 3 años, hay mucha gente que lleva desde el inicio de Level Up Academy, que fue en enero del 21, o sea, para que os hagáis una idea, y además hay gente que me ha escrito y dice, oye, pues me viene súper bien porque ahora en vez de ver una serie o ver vídeos en YouTube o lo que sea, me meto en la academia y me voy viendo los cursos tranquilamente como aquel que ve vídeos, como digo. Así que bueno, echadle un vistazo, yo os lo recomiendo 100% por supuesto, y que sobre todo aprovechéis esa promoción de Black Friday. Y dicho esto, ahora ya sí, vamos a analizar cada una de las curvas. La primera, a una distancia relativamente generosa de la recta de meta, una frenada que por supuesto se hace unos metros en recta, pero muchos metros en giro. Y además, como os podéis fijar, es una curva muy ancha, un poco más cerrada aquí, luego se aplana y luego se cierra un poquitito al final. Por eso es una curva que normalmente se ataca bastante tarde. Por si la atacas pronto, te vendría bien si se abre y ya está, pero como se cierra un poquito al final, ahí te puede jugar una mala pasada. Los que estáis en el simulador es típico que entráis y como no estáis viendo la salida, empezáis a dar gas y os abrís antes de lo que correspondía. Por supuesto hay que aprovechar bien este piano, como prácticamente todos los del circuito. El circuito ya es ancho, pues hay que ensancharlo todavía más aprovechando los pianos porque se sacan mucha ventaja. Son pianos, al principio no, pero ya sí, bastante suaves y por tanto merece la pena aprovecharlos. Otra cosa es que la suspensión no te responda, que dejaste demasiado el suelo, este tipo de cosas que sabemos que pasan. Entonces, se ataca esta curva 1, como digo, prácticamente toda la frenada en giro. Se abre aquí, no pasa nada por aprovechar este piano porque luego da tiempo a abrirse. Antes de la 2 se vuelve a frenar, pero vamos, apenas unas milésimas o centésimas en recta porque luego justo hay que empezar a girar otra vez para la curva 2. Y es cierto que vuelve a enlazar con la curva 3, pero no hay que obsesionarse con atacar muy tarde la 2 para quedarse aquí bien pegados y estar abierto a la 3. No hace falta. Sí que es cierto que la curva 2 se cierra al final, por eso tenemos que buscar el vértice aquí, no aquí, pero una vez que se ataca el vértice por aquí, nos podemos subir a este piano, que de hecho es con lo que se gana tiempo. Ganamos centro de pista más o menos un tercio y se traza la 3 como si no estuviese porque se hace siempre a fondo. Es interesante esta curva 3 porque parece 90 grados muy cerrada y tal, pero ya digo, es que el circuito es anchísimo y encima puedes utilizar los pianos para hacerlo más ancho todavía. Después, pequeñito tramo de recta hasta las curvas 4 y 5 y son dos curvas muy especiales porque no se pueden hacer a fondo, por supuesto, porque se llega a bastante velocidad, pero sí que se van haciendo ahí como a medio gas el tramo entre una y otra. Se frena, importantísimo aprovechar el ancho de la pista, incluso frenando por encima del piano para aprovecharlo bien. Se ataca la 4 más bien pronto, porque de esta forma
el coche solo se va a abrir y con el mismo giro prácticamente puedes ir trazando también la curva 5. Sí que hay que cerrar un poquito, corregir un poco la trazada, no se puede hacer con el volante siempre en el mismo ángulo, pero ahí estaría la clave. Si atacamos tarde la 4, lo que nos va a pasar es que nos vamos a quedar a mitad de pista, no estamos abiertos para la 5 y hemos perdido tiempo aquí, perdiendo más velocidad para atacar la tarde a cambio de tener peor posición en la 5. Sería un desastre. Por eso digo que mucho mejor atacar prontito a la 4, que nos abramos y estamos más abiertos de cara a la 5. Perdona por cómo he pintado la línea, pero me entendéis. Entonces, otro tramito de recta por aquí, muy corto hasta la curva número 6, que es una curva que es la más cerrada del circuito, curva izquierda. Además, la frenada puede ser un poco más complicada de lo que parece. Estamos aquí abiertos, se frena en línea recta, pero en diagonal hacia afuera, y justo se empieza a girar. Por tanto, son apenas como mucho 1 o 2 segundos de frenada en línea recta para luego empezar a cruzar el coche por aquí. Una curva que no tiene un doble radio, ni un triple radio, ni diferentes vértices, ni nada por el estilo. Es una curva normalita, redonda y ya está. Y por tanto lo que se hace es frenar bien abiertos, como yo decía. Venimos del lado izquierdo del circuito, nos abrimos para la derecha y se redondea, se deja fluir bastante el coche y luego una vez más aprovechando los pianos. Si no conseguiste abrirte bien aquí o te has quedado justo por encima del asfalto aquí, no has llegado a pisar el piano, seguro que has perdido tiempo porque no has abierto la trazada todo lo que tú podrías. Y cuanto más abres la trazada, menos giro de volante tienes que meter. Y cuanto menos giro de volante tienes que meter, más agresivo puedes ser con el acelerador en la salida. Y ahí vas a ganar bastante ventaja. Pequeñito tramo de recta otra vez hasta la curva número 7, que de hecho veis aquí el final del piano exterior de la 6, que sería este. Una frenada que se hace prácticamente entera en giro porque venimos de muy baja velocidad, aquí se gana velocidad, hay que frenar, por supuesto, pero luego el vértice real está aquí. Es una curva muy larga, pero que muy larga y se cierra al final. Por tanto, se frena prácticamente todo el rato en giro, hay que estar pegados a este piano aquí y luego directamente subidos al piano de la 8. Clave absoluta, estar pegados al piano interior aquí, no aquí, eso sería un desastre, y luego abrirnos para subirnos en este piano de la 8 que enlaza justo con la 9. Nos subimos a este piano, ganamos un poquito el asfalto, pero bien pegaditos aquí a la izquierda para luego subirnos a este piano otra vez, bien aprovechado, y atacar esta 9 con muchísima agresividad. Este piano también hay que aprovecharlo sí o sí, porque justo después ya veis que aquí tenemos otro piano que va a ser el que enlace con la curva 10. Por tanto, si atacaste muy agresivo este piano de la 9, te quedas a mitad de pista y te da tiempo a abrirte antes de la 10, otra frenada muy fuerte. Y ojo, porque esta 10 es al revés que las otras que hemos visto con doble radio. Es más cerradita al principio y luego se abre. Por tanto, da tiempo a abrirse justo aquí. Si te has quedado a mitad de pista, frenas otra vez en giro y atacas la curva aquí. No buscas un vértice aquí tarde, como era en las 7. No, nada de eso. Se ataca pronto y dejas fluir el coche para que luego puedes ir por la mitad de la pista. De hecho, esto que es la curva 11, lo que hay que hacer es estar pegado aquí. O sea, si buscásemos un hipotético vértice en la 11, sería este. No, ni aquí, nada de eso. Salimos abierto y vamos poquito a poco, quedándonos aquí bien pegados. Porque justo después llegan las curvas 12, 13 y 14, para las que no hay que frenar, que se carga muchísimo el lado izquierdo del coche y por supuesto hay que regular un poquito, eso sí, el pedal del acelerador, sobre todo si las condiciones no son óptimas, si es principio de carrera que hay menos agarre, más combustible y todo esto. Importante hacerlo prácticamente con poquito giro y con el mismo durante todo esto. Hay que ir fijándose, por supuesto, en los pianos, se pueden aprovechar, sobre todo este de la 13, y ahí a medio gas. Saliendo de las curvas puedes acelerar un poquito más, pero luego levantar un poquito antes de la siguiente. Y si vas enlazando piano exterior con piano interior, vas a hacer una trazada mucho más abierta. Y sí que es cierto que en la 14 se cierra un poquito al final, pero si vas con la buena trazada de poquito giro y ataco pronto, me abro, estoy abierto para la siguiente, poquito giro, ataco pronto, me abro. Y otra vez, sigo con el poquito giro, ataco pronto, me abro. Si has atacado pronto la 12, más abierto para la 13. Si atacas otra vez pronto la 13, más abierto para la 14. Y en la 14 sí que es cierto que da un poco más igual, la puedes hacer neutra o incluso un poco tarde, pero si atacas tarde vas a perder más tiempo en la entrada porque habrás levantado un poquito más, no merece tanto la pena. Lo que es importante es aprovechar otra vez ese piano para buscar el lado derecho del circuito porque justo aquí tenemos la 15. No hay que levantar en esta 15, es más abierta y por tanto se debería hacer sin ningún problema. Bien abiertos aquí, se redondea
y da tiempo a abrirse hacia la izquierda para tomar la curva 16. No hace falta atacar tarde la 15 para quedarse aquí pegados, no hace falta. Se redondea lo máximo, se aprovecha este piano y luego poco a poco se busca el lado izquierdo del circuito. Para la última curva y última frenada, que es la de la 16, como veis, tiende como a cerrarse aquí y luego a abrirse un poco, no tiene un radio muy uniforme como podría ser el de la 6, pero aquí el circuito vuelve a ser anchísimo, se frena bien abierto, se ataca esta curva que prácticamente toda la frenada también es en giro, y luego a acelerar a fondo cuanto antes, porque aquí tenemos la única recta importante del circuito, que es la recta de meta. También otra diferencia con el de Las Vegas, que la recta de metas apenas eran unos poquitos metros y había recta en todas partes. Esto es al revés. No tenemos recta en ninguna parte excepto en la de meta. Así que gas a fondo cuanto antes, se aprovecha este piano y se empieza esa recta con la mayor velocidad. En caso de que se esté adelantando, porque ya has pasado después de la curva 15 a menos de un segundo, ya puedes activar el DRS en la recta y todo esto, sí que es cierto que se puede jugar con la trazada de, en vez de ir haciendo la trazada así normal redondeada, se fomenta más un vértice tarde. Te abres un poquito más aquí para salir aquí con más velocidad. Pierdes más velocidad aquí, te alejas del piloto de delante, pero a cambio aquí empiezas con más velocidad. Entonces, estás más lejos pero con más velocidad, por tanto, más rápido vas a ir recortando esa distancia y puedes terminar el adelantamiento. Si te estás defendiendo, puedes hacer lo mismo, pero si te abres mucho para hacer eso, el otro piloto se te puede colar por dentro si está muy pegado. Así que ojo con eso y mucho cuidadito. Así es este circuito, y si nos fijamos en la telemetría, que sabéis que a mí me gusta mirarla para entender bien todo y dejarlo bien resumidito, es esto que tenemos aquí: velocidad, marcha, revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante. Si os acordáis de cuando miramos la telemetría en Las Vegas, no tenía nada que ver, o sea, era toque de freno, muchos metros, toque de freno, muchos metros y así. Y aquí estamos constantemente con este toquecito del pedal del freno, pero sobre todo, también tenéis que tener en cuenta que el pilotaje pues es el que es, porque está sacado del simulador, pero fijaos sobre todo en el pedal del acelerador. Recta de meta, aquí pequeño tramo, aquí pequeñito, aquí, pero en cuanto se empieza a dar gas a fondo ya se está levantando el pie del acelerador otra vez. Por eso no es un circuito tan extremo de tanto acelerador como era el de Las Vegas. Es constantemente ir jugando con el acelerador, a medio gas por aquí, con muchísimo giro porque hay curvas que son muy largas y vas poco a poco entrando y luego deja fluir el coche en el interior y luego ya poco a poco quitando giro. Es un circuito que digo, no tiene nada que ver con el de Las Vegas y en el que los pilotos tienen que trabajar muchísimo en unas condiciones muy complicadas. Por eso es, si no el que más, de los más exigentes a nivel físico de los pilotos. A nivel técnico no lo creo, porque es verdad que son como 4 cosas que más o menos hay que aprenderse del circuito y ya está, pero a nivel físico es absolutamente brutal por las cargas laterales. Y de hecho es uno de esos circuitos en los que se demuestra por qué un Fórmula 1 es tan rápido. Fijaos en el gráfico de la velocidad. Si tenemos curvas tipo una horquilla o algo así, lo que solemos tener, o curvas muy cerradas, es gráfico de la velocidad que cae y sube, más forma de V. Y aquí lo que tenemos prácticamente todo el rato son curvas muy redondeadas. Esta es la 2, que como veis no llega a ser pico, sino que tenemos aquí como una forma así, la exagero un poquito. Esta también, está un poco más de pico y esta también, pero luego curvas muy largas, muy redondeadas, constantemente. No es un circuito de tiro el coche y enderezo, que entonces veríamos en el gráfico de la velocidad cosas así. Son prácticamente todas las curvas muy redondeadas, en las que se va jugando con el acelerador, sin golpes fuertes de freno, sin frenadas fuertes en línea recta tampoco, sino que la mayoría son en giro. Ya ves, un circuito muy especial. Habrá quien le guste más, habrá quien le guste menos. Yo no soy muy fan del trazado en sí, pero siempre os intento trasladar lo más técnico e interesante que se me ocurre de cada circuito. Bueno, y ahora todo esto visto desde el punto de vista del simulador, vamos a dar una vuelta despacito como siempre, porque no, o sea, la intención es no liarla, simplemente dar una vuelta al circuito para que lo veáis con otra perspectiva. Bastantes metros, como podéis ver, hasta la primera frenada, que además es una curva muy abierta, bueno, más abierta de lo que parece, por eso hay que aprovechar bien este piano. Se redondea, este piano también se puede aprovechar sin problema. Sí que hay que tener un poquito de paciencia con el acelerador para apoyarnos en este piano, pero no irnos largo. Y luego da justo tiempo a abrirnos aquí para la curva 2. Se traza normal, se puede tocar incluso un poquito este piano, sobre todo sí o sí el exterior, que nos va a dar bastante, y luego nos abrimos un poquito, pero nada, todo esto es la curva 3 y se puede hacer a fondo sin problema, incluso apoyándonos un poco en el piano exterior. Ahora tendríamos las curvas 4 y 5 de velocidad media, simplemente hay que mantener casi el giro de volante, dejamos que el coche fluya hacia este piano y luego tenemos que corregir un poquito y meter un poco más. Ahí, como veis, me he dejado el piano interior, lo suyo sería aprovecharlo también un poquito. Y luego da tiempo justo a abrirse otra vez hasta la curva 6, que es la curva más lenta del circuito. Apoyarnos en ese piano puede ser un poco más peligroso que en el resto de pianos interiores, pero luego el exterior sí o sí.
Y ahora viene la frenada de la curva 7, que ya sabéis que es una curva que se cierra muy tarde. Por eso todo esto es frenada con giro. No nos pegamos al piano interior hasta este punto, que ya es al final del todo. Dejamos que el coche fluya para apoyarnos en esto, que ya es la curva 8. Nos abrimos un poquito para cerrarnos otra vez y estar más abiertos para atacar muy agresivos este, que es el de la 9. Nos quedamos mitad de pista y así da tiempo a frenar bien abiertos para la curva 10, que es esta, que es bastante más cerrada. Y aquí sí la podemos atacar pronto. Dejamos que el coche fluya por aquí. Esto es la curva 11, que no nos interesa pegarnos a la izquierda hasta el final, que es este punto. Y de esta forma ya estamos aquí pegaditos a la izquierda, porque vienen las 3 curvas rápidas hacia la derecha, bien abiertos, y se va redondeando, aprovechando pianos exteriores sobre todo, y corrigiendo poquito con el giro de volante se pueden hacer las 3. Esa sería la segunda de las 3. Esta la tercera, que es un poquito más traicionera por esta salida, que se cierra un poquito más que las otras. Y luego ya da tiempo a abrirse. Esto sería curva 15, que o se hace a fondo o se levanta, pero muy poquito. En cualquier caso no habrá que pegar un pisotón al freno, ni mucho menos. Y ahora ya, como veis, da tiempo de sobra para abrirnos antes de la 16, que es la última curva, que yo os decía, si vas a atacar te puedes quedar más abierto para cerrarte aquí al final y así sales con más velocidad. No te ves tan obligado a apurar ese piano exterior, te habrás alejado del piloto que llevas delante, pero igualmente vas a salir con más velocidad y en toda esta zona, primero con el rebufo y luego con el DRS, a lo mejor lo puedes adelantar. Y sí que es verdad que en esta primera curva es complicado adelantar apurando frenada, pero si el otro piloto cubre el interior y el que va atacando, en este caso seríamos nosotros, tenemos mucha ventaja de neumáticos, incluso por fuera se puede apurar, porque aquí te quedarías en paralelo, idealmente, y luego aquí vas por el interior y ya puedes terminar tu adelantamiento. Pero eso también depende mucho de la situación de la carrera y sobre todo de qué pilotos estén enfrentando a la pista. Y ya para terminar es momento de hablar de los reglajes, de la puesta a punto del coche para entender qué debe tener un coche de Fórmula 1 para ir bien en un circuito así. Empezando por la aerodinámica. Sí o sí, carga aerodinámica máxima. Sabéis que hay dos formas de generar carga aerodinámica, resumiéndolo mucho, con un Fórmula 1, que es con los alerones y con el suelo junto con el difusor, por supuesto, que es esta pieza que tenemos por aquí, que fomenta más ese efecto suelo del suelo del coche, valga la redundancia. Entonces, siempre vamos a querer generar la máxima carga con el suelo y para eso necesitamos el coche muy bajito. Por eso hay equipos que a veces intentan llevar el coche más bajo de lo que se pueden permitir. En el circuito de Qatar también va a ser así, porque es muy importante generar mucha carga aerodinámica, pero luego, como hemos visto, el drag, esa penalización del aire en la velocidad punta, no es tan importante, porque sí que es cierto que tenemos pues, en la recta de meta y aquí puedes penalizar, en estos tramos de más velocidad por aquí también, pero no es un circuito en el que el drag vaya a limitar mucho los tiempos por vuelta, lo va a limitar sobre todo la falta de carga aerodinámica, porque hay muchas curvas en las que sacas beneficio de la carga aerodinámica, hay algunas en las que tienes que levantar un poquito y cuanta más carga aerodinámica tengas, menos vas a tener que levantar, como puede ser esta de aquí, más puedes apretar en otras curvas como esta. Por tanto, es un circuito en el que constantemente estás sacando ventaja de la carga aerodinámica. Por tanto, el coche sí lo vamos a querer llevar lo más bajito posible, pero es que además los alerones van a tener un ángulo de incidencia muy importante. Es decir, os lo voy a intentar poner a ver si se ve. Si miramos de perfil el alerón, cuanto más vertical esté, más choque del aire vamos a tener, por resumirlo mucho y utilizando términos muy poco técnicos, y en circuitos como Monza lo que se hace es poner un ángulo de incidencia mucho más horizontal, que parece como si llevas el DRS abierto, es algo de ese estilo. Pues en este circuito sí que vamos a tener un ángulo de incidencia muy elevado, tanto del alerón trasero como del delantero, por supuesto, y ¿nos va a penalizar un poquito el drag? Sí, pero es que vas a sacar tanta ventaja de ese extra de carga aerodinámica que te compensa. Ojo, no es un circuito extremísimo como era, por ejemplo, el de Mónaco, que es que el drag te da absolutamente igual. No, aquí sí que te importa un poquito porque te quita rendimiento en algunas zonas clave, como yo decía, pero en general vamos a sacar mucho rendimiento de la aerodinámica. Y luego otra cuestión aerodinámica de la que siempre hablamos es el balance aerodinámico. Es decir, vale, yo voy a generar X kilos de carga aerodinámica en función de la velocidad, de la densidad del aire, todas estas cosas, ¿no? Vale, pero de toda esa carga aerodinámica, ¿cuánto recae en estas ruedas delanteras y cuánto en las traseras? Pues para meter más carga a las ruedas delanteras tenemos que cargar más, lógicamente, el alerón delantero y viceversa. Si quieres más apoyo en estas ruedas traseras, cargas más el alerón trasero. Es un circuito de curvas rapidísimas, constantemente y de cambios bruscos de giro. Por tanto, necesitamos que el alerón delantero sea aquí el protagonista, es decir, intentaremos adelantar el balance aerodinámico para que el tren delantero nos responda muy bien. ¿Dónde? Pues entrada de la curva 1, curvas 4 y 5 muchísimo,
todo este tramo también constantemente, esta también, por lo tanto es que no es en un sector a cambio de otro, no, es que es en los 3 sectores prácticamente toda la vuelta. Por eso vamos a buscar más carga en el alerón delantero y además al generar más apoyo aerodinámico vamos a conservar también mejor las ruedas. Y aquí lo normal es que la delantera izquierda sea la que más sufra. Por tanto, lo que vamos a hacer es mejorar el apoyo del tren delantero. Así hacemos que cuando esté en una curva y el coche de repente gire muy rápido, pues lógicamente, como los neumáticos delanteros son los que giran o hacen girar el coche a un lado y a otro, pues cuanto más apoyo tengamos en estos, mejor nos va a responder. ¿Por qué en otros circuitos como en Las Vegas atrasábamos el balance? Porque como este es el tren motriz, que como digo siempre, pues aquí tenemos todo el tema de la unidad de potencia con el diferencial, bueno, la caja de cambios, todo esto, es un tracción trasero, entonces este eje va a ser el que empuje, por tanto si lo cargamos más, mejor apoyo. Pero claro, cuando vamos a muchísima velocidad, tú le puedes pegar un apretón al acelerador que el coche no se va a dar la vuelta. ¿Cuándo se da la vuelta? Pues cuando vas en tercera, en cuarta, marchas más cortitas. Entonces ahí sí que buscabas más apoyo para que el coche saliese mejor de esas curvas medias. En este caso sí que hay curvas de velocidad media, por supuesto, pero son muy abiertas, muy largas y la mayoría son de media tirando alta, sabiendo que además también hay muchas de alta velocidad sí o sí. Por eso nos va a interesar mucho más cargar el alerón delantero que el trasero. Y ya veis, absolutamente contrario a lo que teníamos en Las Vegas, que era de bajísima carga aerodinámica, aquí es alta y allí atrasábamos el balance aerodinámico. Aquí buscamos adelantarlo. Y además las suspensiones también son claves aquí, por supuesto, porque los pianos se tienen que aprovechar sí o sí. Eso sí que es común con los de Las Vegas, pero es que los de Las Vegas eran altísimos. Por tanto, aparte de eso, teníamos curvas de baja velocidad, donde estaban esos pianos, luego mucha recta, y lo normal era, como les decía, subir el coche, que sea alto, pero que luego en recta vaya comprimiéndose por ese efecto de la aerodinámica, fomentado también con unos muelles a compresión, los hip spring de delante y de detrás, sobre todo de detrás, más blanditos. Algunos se pasaron de blanditos, como el caso de McLaren, ya lo sabemos, y eso es lo que pasó. Aquí no buscamos eso y no queremos eso, porque sí, los pianos se tienen que aprovechar, pero son pianos mucho más livianos, no tenemos un bordillo enorme, sino que están mucho más a ras del asfalto. Por tanto, no necesitamos tanto rango de las suspensiones para esos pianos y además no necesitamos una altura diferente para tramo de recta y tramo de curva, porque es constantemente curva de velocidad media y alta. Por tanto, necesitamos un coche que siempre vaya más bajito. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Con una suspensión baja y rígida, no alta y blanda. A compresión completa, por supuesto, pero también ante el balanceo, que tenemos unas barras de, bueno, las anti-roll de toda la vida, que las tenemos adelante y atrás, con un poco más de sofisticación en el mundo de la Fórmula 1, pero no dejan de ser barras anti-roll, que lo que van a hacer es oponerse al balanceo del coche. Es decir, que no puede un eje comprimirse y el otro expandirse, por ejemplo. Las anti-roll se oponen a eso, por tanto, cuando vamos a tomar una curva a muchísima velocidad, lo que pasa en el coche es que tiende a inclinarse hacia afuera. Pues con las anti-roll limitamos ese movimiento y también lo buscamos, porque ya no solo por la dinámica del coche, de que cambia el centro de gravedad, estas cosas, sino que cuando tenemos mucha carga aerodinámica, lo que vamos a buscar es que los alerones vayan siempre pues, lo más horizontal posible, que funcionen perfecto. Si el coche se balancea mucho, pensad que se está comprimiendo el lado exterior, que para el suelo parece positivo, pero se está expandiendo el lado exterior. Entonces ya el suelo y el difusor no trabajan igual, los alerones tampoco, como yo os decía, porque la idea de los alerones es que llegue el aire perfectamente paralelo al coche, pase por encima y sobre todo por debajo de los álabes de cada uno de los alerones y así se genera la carga. Si el alerón está girado, pues lógicamente va a cambiar la eficiencia de esos alerones. Así que las suspensiones tampoco tienen nada que ver, como tampoco tiene nada que ver el tema de los frenos, que necesitamos mucha menos refrigeración. Allí además yo os decía, hay que adelantar, os recomendaría yo sobre todo los que estéis en el simulador, adelantar el balance de freno porque hay muchas frenadas muy fuertes. Entonces cuanto más fuerte es la frenada, más se comprime el coche delante, se expande de detrás, tenemos esa transferencia de peso. Es verdad que tienen geometrías anti-dive para evitar estas cosas y tal, pero bueno, hay más peso delante que detrás, sobre todo en esas frenadas fuertes. Aquí es que no hay frenada fuerte. Y lo que nosotros buscamos es que con esos pequeños toquecitos de freno, incluso en la curva 2, por ejemplo, que vamos muchos metros, que mientras estamos frenando estamos girando, la 1 también pasa, aquí podemos dar quizá también toquecito de freno, en estas secciones también. Si atrasamos el balance de freno, lo que vamos a hacer es que, lógicamente, sea más eficiente la frenada, porque como es una frenada flojita, no se transfiere tanto peso al tren delantero y por tanto no tenemos que frenar tanto el delantero respecto al trasero. Y además hacemos que con ese extra de frenada trasera el coche se nos cruce. Por tanto, vamos a frenar el coche, lógicamente, pero de forma más eficiente y además conseguimos que el coche gire mejor. Es todo un beneficio. Esto es un poco, o como yo lo suelo resumir, es el que más peso tenga, más responsabilidad tiene. Si tienes más peso aquí, pues este tren es el que tiene más responsabilidad y más tiene que frenar, porque hay más peso correspondiente a este tren delantero. También van a tener más agarre
estos neumáticos delanteros, porque hay más peso y por tanto es más empuje hacia abajo, no aprietas ahí el neumático contra el asfalto, y de esa forma también vas a tener que frenar más este tren. Si atrasas el balance con mucho peso aquí, lo que te va a pasar es que van a bloquear las ruedas traseras, mientras que las delanteras están lejísimos de su límite y viceversa, ¿vale? Así que nada, ya no me enrollo más, que al final siempre empiezo a hablar demasiado de estos temas, de los reglajes sobre todo, que me encanta, y a lo mejor os lío luego más de lo que os aclaro. En cualquier caso, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, sabéis que mi intención es trasladaros no solo lo máximo posible sobre estos aspectos técnicos de la Fórmula 1, sino también que podáis disfrutar un poquito más de cada gran premio. Como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final. Echar un vistazo a Level Up Academy para aprender mucho más, para aprovechar más vuestro tiempo también y, por supuesto, también apoyar esta creación de contenido del canal. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, como digo, y nos vemos después del Gran Premio haciendo un buen análisis.